Hoy vamos a hablar de racismo, un tema complejo, a veces incómodo, pero fundamental para construir un mundo más justo e igualitario. El racismo es un problema global, un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin importar su ubicación geográfica o su contexto social. Es una lacra que debemos erradicar. En su esencia, el racismo es creer, sin fundamento alguno, que unas personas son inherentemente superiores a otras. Una idea absurda y peligrosa que ha causado un daño inmenso a lo largo de la historia. Esta falsa creencia se basa, única y exclusivamente, en su color de piel, su origen étnico o su cultura. Características que nos enriquecen como sociedad, pero que el racismo utiliza para dividir y discriminar. Es como juzgar un coche solo por su color, por su apariencia externa, sin tener en cuenta lo que realmente importa. Es como juzgar un libro por su portada, sin mirar cómo funciona realmente, sin conocer su contenido, su valor intrínseco. Esta idea errónea divide y crea muros invisibles pero poderosos entre nosotros, separando comunidades y fomentando la desconfianza. Y lo más importante es recordar que no tiene ninguna base científica. La ciencia ha demostrado que todos los seres humanos somos fundamentalmente iguales. Imagina un patio de colegio donde solo los niños con zapatillas rojas pueden jugar, donde se excluye a los demás por algo tan superficial como el color de su calzado. Eso es tan injusto, tan arbitrario y cruel como el racismo en todas sus formas. El racismo no se queda en simples ideas, se convierte en acciones concretas que dañan y perjudican a las personas. Se manifiesta en discriminación, en la negación de oportunidades por motivos injustos. Se expresa a través de chistes ofensivos, comentarios hirientes que buscan humillar y menospreciar. Se refleja en miradas de desconfianza, en prejuicios que nos impiden ver a los demás como seres humanos valiosos. Se materializa en negar oportunidades, en cerrar puertas a quienes merecen una oportunidad justa. Puede ser tan grande y sistemático como leyes injustas que perpetúan la desigualdad y la opresión, o tan brutal como violencia directa, agresiones físicas y verbales motivadas por el odio racial. En resumen, es un invento social, una construcción artificial, no una verdad biológica ni científica. Una herramienta que ha servido históricamente para justificar sufrimiento, opresión y desigualdad, para mantener a ciertos grupos en una posición de desventaja. Entender qué es el racismo, cómo funciona y cuáles son sus consecuencias es el primer paso fundamental para combatirlo de manera efectiva. Vamos a descubrir juntos de dónde viene esta idea, cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo y, lo más importante, cómo podemos pararlo y construir un futuro más justo para todos. ¿El racismo es algo con lo que nacemos? No. Ningún bebé odia por el color de piel. Los niños solo ven compañeros de juego. El racismo se aprende en casa, en la escuela, en la calle, en los medios. Comentarios, chistes y estereotipos se filtran poco a poco en nuestra forma de ver el mundo. Incluso el lenguaje cotidiano puede perpetuar prejuicios sin que nos demos cuenta. El racismo se normaliza en pequeños gestos y expresiones diarias. Pero si se aprende, también se puede desaprender. Podemos cuestionar lo que nos enseñaron y elegir no participar en la discriminación. La lucha contra el racismo empieza por reconocerlo como un virus social, no una condición humana. Cambiar es posible si estamos dispuestos a aprender y actuar. Aunque el racismo no es innato, no nacemos con él, sino que lo aprendemos a través de la sociedad y la cultura en la que crecemos. Es crucial entender que esta forma de pensar no es parte de nuestra esencia humana. Nuestro cerebro tiende a clasificar nosotros y ellos. Esta división, aunque simplista, es una función básica de nuestro cerebro para entender el mundo que nos rodea. Este instinto ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir, permitiéndoles identificar rápidamente a los miembros de su tribu y a los posibles peligros externos. Pero hoy puede alimentar prejuicios, creando barreras innecesarias entre personas y comunidades. El problema surge cuando a esas categorías les damos valor, cuando empezamos a creer que una categoría es inherentemente superior a otra. Creemos que nuestro grupo es mejor. Esta creencia puede llevar a la discriminación y al trato injusto hacia aquellos que consideramos diferentes. El miedo a lo desconocido, a aquello que no comprendemos, refuerza estos prejuicios. Este miedo nos impide conectar con otros y apreciar la riqueza de la diversidad humana. Los discursos de odio explotan ese miedo,
manipulando nuestras emociones y percepciones, presentando a los diferentes como amenazas. Estos discursos simplifican la realidad y fomentan la división. Pero tener estos impulsos no nos hace racistas. Es parte de nuestra naturaleza humana. Tener estas tendencias, lo importante es ser conscientes de ellos. Reconocer nuestros sesgos es el primer paso para superarlos. Podemos usar la razón, nuestra capacidad de análisis y pensamiento crítico, para cuestionar nuestros prejuicios automáticos. No debemos aceptar nuestros pensamientos sin analizarlos primero. Preguntarnos, ¿tiene sentido mi desconfianza? ¿Está basada en hechos reales o es solo un viejo instinto? ¿Estoy reaccionando a un estereotipo en lugar de a la persona que tengo delante? Superar el racismo implica un esfuerzo consciente y continuo para usar nuestra capacidad de reflexión y empatía. Ponerse en el lugar del otro. Tratar de entender su perspectiva y experiencias. Así construimos una sociedad más justa, donde todos tengan las mismas oportunidades y sean tratados con dignidad. El primer paso es reconocer y controlar esos impulsos. Es un camino que requiere valentía, honestidad y un compromiso constante con la igualdad. La sociedad riega la semilla del racismo a través de la construcción social. Los medios y la educación refuerzan estereotipos y jerarquías raciales. Si siempre vemos a ciertos grupos en roles negativos, nuestro cerebro asocia esas imágenes automáticamente. La historia se ha contado desde una perspectiva eurocéntrica, justificando la desigualdad. Si no se enseña la historia real de la esclavitud y el colonialismo, se perpetúa el racismo. Las leyes y las instituciones también pueden estar diseñadas para perjudicar a ciertos grupos. Esto es racismo sistémico, no depende solo de individuos, sino de estructuras enteras. Cambiar la sociedad requiere cuestionar estos sistemas y narrativas. El racismo, tal como lo conocemos, es un invento moderno. En la antigüedad, la esclavitud no se basaba en la raza, sino en guerras y conquistas. La idea de razas jerarquizadas surgió en Europa con la colonización y el comercio de esclavos africanos. Para justificar la esclavitud, se inventaron teorías sobre la inferioridad de los africanos. Esta ideología sirvió para legitimar atrocidades, colonialismo, segregación, genocidios. El racismo fue la excusa perfecta para explotar, dominar y destruir culturas enteras. No es solo un prejuicio individual, sino un sistema global de opresión. Conocer esta historia es clave para entender el racismo actual. Solo así podemos combatirlo de raíz. El racismo ha sido siempre una herramienta de poder económico y político. Divide a la sociedad y desvía la atención de los verdaderos problemas. La economía de la esclavitud enriqueció a Europa a costa de millones de vidas africanas. El racismo justificó este sistema brutal y desigual. Tras la esclavitud, el colonialismo siguió explotando recursos y personas bajo la excusa de la superioridad blanca. Hoy, los inmigrantes ocupan los trabajos más precarios y son usados como chivos expiatorios. El racismo permite pagarles menos y negarles derechos. Es una estrategia para mantener la desigualdad y el control. Entender esto es fundamental para desmontar el sistema. La lucha contra el racismo es también una lucha por la justicia social. El racismo no es solo historia, es una realidad diaria para millones. Se manifiesta en microagresiones, preguntas, miradas, desconfianza. Estos pequeños gestos, repetidos, generan estrés, ansiedad y un sentimiento de no pertenencia. El racismo afecta la autoestima y la salud mental. También crea barreras reales. En el trabajo, la vivienda, la educación y la justicia. Estudios demuestran que los nombres o el origen influyen en las oportunidades laborales. Las personas racializadas deben esforzarse el doble para lograr lo mismo. El racismo es una carrera de obstáculos desde el inicio. No es cuestión de capacidades, sino de prejuicios y estructuras. Romper estas barreras es tarea de todos. Ante un problema tan grande, no somos impotentes. El primer paso es educarnos, leer, escuchar y aprender de quienes sufren el racismo. Hay que mirar más allá de nuestra perspectiva y practicar la empatía. Enfrentar comentarios racistas en nuestro entorno es clave. El silencio nos hace cómplices. Preguntar y señalar la injusticia puede hacer reflexionar a otros. Apoyar a organizaciones y colectivos antirracistas suma fuerzas para el cambio. Podemos colaborar, donar o difundir su trabajo. Exigir cambios políticos e institucionales es fundamental.
votar, presionar y denunciar el racismo sistémico, revisar la educación, formar a las instituciones y promover la igualdad de oportunidades. El racismo es estructural y necesita soluciones estructurales. Nuestra voz y acción colectiva son poderosas. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Aunque el racismo parece un monstruo invencible, una fuerza oscura arraigada en la historia de la humanidad, no debemos ceder ante la desesperación. Hay motivos para la esperanza, destellos de luz que nos indican que el cambio es posible, que un futuro mejor está al alcance de nuestras manos. Hoy somos más conscientes, más informados sobre las sutilezas y las manifestaciones del racismo en nuestra sociedad. Y hablamos abiertamente de racismo sistémico, esas estructuras y políticas que perpetúan la desigualdad y microagresiones, esos pequeños actos cotidianos que transmiten hostilidad y prejuicio. Reconocerlos es crucial. Nombrar el problema es el primer paso para combatirlo, para desmantelar las barreras invisibles que impiden la igualdad. La globalización y la tecnología, con su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, amplifican las voces de quienes luchan contra el racismo, permitiendo que sus mensajes lleguen a oídos que antes permanecían sordos. Movimientos como Black Lives Matter, con su impacto global, han puesto el tema en el centro del debate mundial, obligando a gobiernos e instituciones a tomar medidas. Las nuevas generaciones crecen en entornos más diversos, donde la mezcla de culturas y orígenes es la norma, y ven la diversidad como riqueza, como una fuente inagotable de aprendizaje y crecimiento. La educación en empatía y pensamiento crítico, que nos permite ponernos en el lugar del otro y cuestionar nuestros propios prejuicios, es la mejor vacuna contra el odio, la herramienta más poderosa para construir un mundo más justo e inclusivo. La lucha contra el racismo es una maratón, un esfuerzo constante y sostenido en el tiempo, pero ya hemos empezado el camino, y cada paso que damos nos acerca un poco más a la meta. El objetivo: un mundo donde nadie sea juzgado por su color de piel, por su origen o por su acento, sino por su carácter, por su bondad, por su capacidad de amar y de construir un mundo mejor. Ese futuro es posible si trabajamos juntos, si nos comprometemos a desafiar el racismo en todas sus formas, y depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros, construir ese mundo más justo y equitativo.